Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy, como prometí, vamos a profundizar en el tema que ha incendiado las redes sociales y los programas de cotilleo, la supuesta explosión de Can Yaman en el aeropuerto. Sí, lo sé, el título quizás fue un poco sensacionalista, pero créanme, a medida que investigamos, verán que la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No solo vamos a reanalizar lo que presuntamente ocurrió, sino que también vamos a desmenuzar las reacciones, explorar el contexto de la fama de Can Yaman y reflexionar sobre el papel, a veces invasivo, de los paparazzi. Así que sírvanse otra taza de café, acomódense en sus sillones favoritos y prepárense para un chismecito jugoso, pero también para una reflexión profunda sobre la cultura de la celebridad. Y como siempre, antes de sumergirnos de lleno en el asunto, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos y dejarme un like si disfrutan de este contenido. Vamos a ello. Como ya les adelanté, la noticia de que Can Yaman explotó en un aeropuerto ha corrido como la pólvora. Pero más allá del titular llamativo, ¿qué hay de cierto en todo esto? La información, como suele ocurrir en estos casos, es fragmentada y está plagada de contradicciones. El incidente, al parecer, tuvo lugar en un aeropuerto italiano, aunque la ubicación específica sigue siendo objeto de debate. Algunos medios apuntan a Roma, otros a Milán, e incluso algunos sugieren un aeropuerto más pequeño en alguna otra ciudad. La falta de precisión en este punto ya nos indica que la información inicial no era del todo fiable. Lo que sí parece converger en la mayoría de los relatos es el factor desencadenante, la actitud, supuestamente agresiva e invasiva, de algunos fans y, sobre todo, de un grupo de paparazzi presentes en el lugar. Según las fuentes, Can Yaman llegaba o partía de Italia. Como es costumbre en su vida, fue recibido por una multitud de personas. Entre ellos se encontraban fans ávidos de una fotografía, un autógrafo o simplemente un vistazo a su ídolo, y paparazzi con el objetivo de capturar la imagen más jugosa para venderla a las revistas del corazón. Hasta aquí la escena parece relativamente normal, ¿verdad? Sin embargo, los testimonios sugieren que la situación pronto se degeneró. Los relatos coinciden en que los paparazzi se mostraron particularmente insistentes, incluso agresivos. Empujones, codazos y un acoso constante a Can Yaman para obtener la instantánea perfecta, sin importarles el bienestar del actor o de los fans que se encontraban alrededor. Algunos testigos afirman que incluso intentaron saltarse las barreras de seguridad para acercarse más a él. Imaginen por un momento la escena, un mar de personas gritando su nombre, el constante destello de flashes cegándolos, empujones que los hacían perder el equilibrio, y en el centro de todo ese caos, Can Yaman intentando abrirse paso entre la multitud. Un escenario estresante para cualquiera, incluso para alguien acostumbrado a la fama. Es aquí donde entra en juego la famosa explosión. Según se ha difundido, Can Yaman, superado por la situación, perdió la paciencia y, con un gesto visiblemente molesto, recriminó a los paparazzi su comportamiento. Algunos relatos incluso aseguran que alzó la voz, profirió insultos e incluso llegó a utilizar un lenguaje soez. Estas acusaciones son las que han alimentado el fuego de la polémica y han generado un debate acalorado en las redes sociales. Sin embargo, es crucial reiterar que la información que manejamos es, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, completamente distorsionada. No existe un vídeo claro y sin editar que muestre el incidente en su totalidad. Lo que circula en las redes sociales son fragmentos de vídeos grabados con teléfonos móviles, fotos borrosas y, sobre todo, testimonios de personas que estuvieron presentes, cada uno con su propia perspectiva y sesgo. En estos vídeos se puede observar a Can Yaman rodeado de gente con un semblante serio e incluso frustrado, pero no se aprecia con claridad que esté gritando, insultando o teniendo un comportamiento violento. Entonces, ¿qué podemos extraer de toda esta información contradictoria? Lo más probable es que efectivamente se produjera un momento de tensión palpable entre Can Yaman y los paparazzi, provocado por la actitud, cuanto menos cuestionable, de estos últimos. Es comprensible que Can Yaman, como cualquier ser humano, se sintiera abrumado y molesto ante una situación de acoso e invasión de su espacio personal. Imaginen tener que lidiar constantemente con la persecución implacable de los paparazzi, la presión constante de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Debe ser, como mínimo, extenuante. No obstante, es fundamental mantener la cautela y no dejarnos arrastrar por los titulares sensacionalistas y las narrativas simplistas.
Es muy fácil, en este tipo de situaciones, exagerar un incidente menor y transformarlo en un escándalo de proporciones épicas. Quizás Kanyaman simplemente alzó la voz y pidió a los paparazzi que se calmaran, que dejaran de empujar a la gente y que respetaran su espacio. Esa no sería una explosión incontrolada, sino una reacción comprensible ante una situación de estrés y acoso. De hecho, numerosos fans de Kanyaman han salido en su defensa, argumentando que los paparazzi se merecían una reprimenda por su comportamiento irrespetuoso y agresivo. Muchos coinciden en que Kanyaman siempre se ha mostrado amable y atento con sus seguidores, dedicándoles tiempo, sonrisas y fotografías. Sin embargo, incluso la persona más paciente y tolerante tiene un límite, y los fans consideran que en este caso, los paparazzi cruzaron esa línea roja. Por otro lado, también existen voces críticas que cuestionan la actitud de Kanyaman, argumentando que, como figura pública, debe mantener la compostura en todo momento y no dejarse llevar por las emociones, por muy justificadas que estén. Estos críticos sostienen que las celebridades deben ser conscientes de que están constantemente bajo el escrutinio público y que cualquier reacción negativa puede dañar su imagen y su carrera. Sin embargo, considero que es importante recordar que, detrás de la fachada de la celebridad, Kanyaman es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades. Y a veces es inevitable que pierda la paciencia, especialmente cuando se siente acosado, presionado y vulnerado. En resumen, lo que ocurrió en el aeropuerto parece haber sido un incidente aislado, provocado por la actitud, cuando menos cuestionable, de algunos paparazzi. No hay pruebas fehacientes de que Kanyaman haya explotado de forma violenta o descontrolada. Simplemente se le vio molesto y recriminó a los paparazzi su comportamiento. La clave está en analizar el contexto y en no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Pero más allá de este incidente en particular, creo que es esencial reflexionar sobre el papel de los paparazzi en la sociedad actual y el impacto que tienen en la vida de las celebridades. A menudo parece que no existen límites para su accionar, que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir la foto exclusiva que les reporte beneficios económicos. Esta obsesión por la imagen puede generar situaciones de acoso, estrés y peligro, tanto para las celebridades como para los fans que se encuentran alrededor. Creo firmemente que es necesario establecer límites claros y regular la actividad de los paparazzi para proteger la privacidad, la seguridad y la dignidad de las personas. No se puede permitir que el acoso y la agresividad se conviertan en la norma en el mundo del espectáculo. Las celebridades, como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a una vida privada y a no ser perseguidas y acosadas constantemente por los paparazzi. Es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la intimidad. Además, creo que es importante que los medios de comunicación asuman su responsabilidad y eviten dar voz a aquellos paparazzi que se caracterizan por su comportamiento invasivo y agresivo. Al publicar sus fotografías y difundir sus historias, los medios están legitimando y perpetuando un modelo de periodismo que atenta contra la dignidad de las personas. Y bueno, después de analizar toda esta información, creo que podemos concluir que la noticia de la explosión de Kanyaman en el aeropuerto es, en gran medida, exagerada. Probablemente hubo un momento de tensión, pero no fue nada del otro mundo. Lo verdaderamente importante es que reflexionemos sobre el papel de los paparazzi en la sociedad actual y la necesidad de proteger la privacidad y la seguridad de las celebridades. Es un debate que nos concierne a todos, ya que afecta a los valores fundamentales de nuestra sociedad. Y ahora sí, llegamos al final de este largo vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y útil. Recuerden que mi objetivo es brindarles información veraz y contrastada, pero también entretenerlos y hacerlos pasar un buen rato. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto incidente de Kanyaman en un aeropuerto, hemos analizado las diferentes versiones de la historia, hemos reflexionado sobre el papel de los paparazzi y el impacto que tienen en la vida de las celebridades, y hemos debatido sobre la necesidad de proteger la privacidad y la seguridad de las personas. Espero que esta información les haya servido para formar su propia opinión sobre el tema. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí. Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que los paparazzi se excedieron? ¿O creen que Kanyaman debería haber mantenido la compostura? ¿Cómo creen que se debería regular la actividad de los paparazzi? Me interesa muchísimo conocer su opinión. Y ahora sí, me despido.
No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.